A continuación vamos a trabajar un ejemplo relacionado con una declaración de renta para una persona jurídica que presta servicios y cuya información corresponde a una vigencia del periodo 2020. La información que debemos tener a la mano tiene que ver con los informes financieros donde están reflejados el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Esta información ya debe estar organizada previamente a través de los informes financieros que se van a llevar o que ya se han llevado a la asamblea, en donde vamos a tener en cuenta que con base en esta información se prepara la declaración tributaria. Las personas jurídicas deben presentar las declaraciones tributarias en el primer trimestre del año, inclusive en abril, para poder cumplir con esta obligación que está establecida por el Estado colombiano. Para eso deben conocer el calendario tributario que es emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el propósito de llevar un control de los contribuyentes que cumplen oportunamente con sus obligaciones y de igual manera hacer un seguimiento para imponer sanciones a quienes no lo hagan de manera oportuna o no cumplan el deber de presentar la declaración y pagar el impuesto que tengan a cargo. Una vez que tenemos la información relacionada en los estados financieros, es decir, también desde los libros, porque los estados financieros se toman desde los libros, elaboramos un documento en Excel con el cual podamos organizar en detalle lo que refleja la declaración en el formulario 110, que es el formulario que la DIAN ha establecido para la declaración de personas jurídicas. Este formulario se descarga desde la página de la Dirección de Impuestos y vamos a ver en Excel el proceso de diligenciamiento teniendo en cuenta la sección, el renglón, la cuenta contable desde donde tomamos la información, qué concepto, el valor contable o valor en libros y el valor que vamos a reflejar en la declaración. En la sección del patrimonio, pues estamos hablando de todo lo que posee el ente económico que tiene que ver con el efectivo que se va a reflejar en el renglón 33 y lo vamos a tomar de la cuenta contable número 11 para el caso de las personas jurídicas que trabajan con el plan único de cuentas, que es tradicional. Este valor en efectivo que está expresado aquí en libros en miles también se va a llevar a la declaración. Para el renglón 34 vamos a tomar la información desde la cuenta contable identificada con el código 12 y que corresponde a inversiones e instrumentos financieros. Vamos a tomar la información que hay en libros para llevarla a la declaración tributaria. En el renglón 35 hace referencia a las cuentas por cobrar que están identificadas con el código contable 13, que vamos a tomar la información desde los libros y vamos a aproximarla al 1000 siguiente. Por eso aquí lo que yo hice fue sumarle 100 pesos, teniendo en cuenta que es una obligación presentar la declaración expresada en miles. En el renglón 36 hace referencia a que debemos registrar los saldos de la cuenta inventarios que están contenidos en la cuenta contable número 14, que para el ejemplo no existe toda vez que es una persona que presta servicios. En el renglón 39 vamos a reflejar todos los bienes que posee la entidad que se encuentran especificados y registrados en la cuenta contable código 15. Al igual que el anterior, pues el valor en libros es un valor que me exige que para la declaración yo lo exprese en miles de pesos. Vamos luego a encontrar para el renglón 40 la información de los otros activos que está contenida en la cuenta contable 18, que para el caso, el ejemplo dice que no hay nada. Llegamos al renglón 41 que nos habla del patrimonio bruto, que se toma sumando todo lo que está contenido en el activo prácticamente. Ese valor lo vamos a reflejar en la declaración expresado en miles.
Luego en el renglón 43 vamos a registrar el saldo que hay por concepto de pasivos, que recordemos que el pasivo son todas las obligaciones que tiene el ente para con terceros, de los cuales se va a desprender de beneficios económicos. Ese valor lo vamos a tomar desde los libros para reflejarlo en la declaración expresado en miles de pesos. En el renglón 43, pues ya nos dice que vamos a tomar la información para llegar al patrimonio líquido, tomando el total del patrimonio bruto y restando el valor del pasivo. Luego el renglón 44 nos indica que debemos registrar la información relacionada con los ingresos de actividades ordinarias que están contenidas en la cuenta contable con el código 41 y que la tomamos en libros para llevarla a la declaración en miles de pesos. Continuamos con el renglón 45, que hace referencia a la información que está en la cuenta contable identificada con el código 42, en este ejemplo por concepto de ingresos financieros, y que está en libros para llevarla a la declaración. Una vez que tenemos esa información, vamos a sumar todos los ingresos que se han obtenido durante el periodo por concepto de actividad ordinaria y actividades que no están relacionadas directamente con la actividad ordinaria. En el renglón 54 vamos a registrar las devoluciones que han hecho por concepto de venta, las cuales están en la cuenta contable número 14 en el crédito. Posteriormente nos dice que registremos en el renglón 55 los ingresos no constitutivos de renta, para el ejemplo no hay. Y continuamos con el renglón 56 que nos dice total de los ingresos netos. ¿Qué hacemos? Tomamos el valor de los ingresos brutos, le restamos las devoluciones y los ingresos no constitutivos de renta, para llegar al valor que ya había quedado reflejado en el renglón 53. En el renglón 57 nos dice que debemos tomar la información de la cuenta contable de costo de ventas que se identifica con el código 61. Esa información la tenemos en libros y la vamos a expresar para la declaración en miles. Yo le resto los 210 pesos para que quede al 1000 anterior. En el renglón 58 vamos a registrar los gastos de administración que están en la cuenta 51. Le vamos a sumar 100 pesos, teniendo en cuenta que vamos a llevarlo al valor mayor o 1000 siguiente. Por concepto de gastos de distribución y ventas no hay información, la dejamos en 0 y nos dice total costos y gastos deducibles. Entonces lo que hacemos es sumar todos los costos y los gastos de administración y de ventas. Nos da el valor aproximado al 1000. Y ese sería el valor sobre el cual vamos a determinar el impuesto. Eso se llama la renta líquida del periodo. En pérdida líquida no hay, porque pues como vemos no hubo una operación que nos generara pérdida. Y para llegar a la renta líquida, vamos a tomar la renta líquida del ejercicio y le vamos a restar la pérdida y las compensaciones. Quiere decir que tenemos una renta líquida gravable sobre la cual vamos a determinar la tarifa que está establecida para personas jurídicas. La tarifa para el 2020 dice que se debe aplicar el 32%. Ya se había tomado, entonces aquí lo que hacemos es aproximarla al 1000. Ese impuesto, ese es el valor del impuesto que va a tener la persona jurídica, y a eso que le podemos deducir las retenciones que le practicaron al ente a través de las ventas que realizó. Entonces en este caso ya la tenemos reflejada para llegar al valor que corresponde reconocer. Sanciones. ¿Cuándo se dan sanciones? Pues como se ha mencionado en el material de lectura, las sanciones se dan por extemporaneidad, por corrección,
por no haberse presentado la declaración. Como no, en el ejemplo no hay, la sanción para este renglón sería 0. Y el impuesto o el saldo a pagar es el valor que corresponde al total del impuesto menos las retenciones que le practicaron al ente económico para llegar al valor del impuesto a pagar, que es el que definitivamente debe reconocer al Estado la persona jurídica. Entonces, una vez que tenemos ya la información, con esta base diligenciamos directamente en la página de la DIAN el formulario 110 que corresponde a la declaración de renta para personas jurídicas.